Les decía que soy un poco nervioso cuando en algunos audios o en algún equipo de audio te escuchas más tú a ti mismo. No sé si les ha pasado, estás hablando y te escuchas mucho y me pongo muy nervioso cuando no me gusta escucharme. Por eso agradezco a ustedes que están aquí, porque digo, ni yo solo me aguanto tanto tiempo. Así que, no, pero se escucha muy bien. Muchas gracias, hermanos, por estar en esta noche aquí reunidos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos muy contentos, llevamos un día aquí y nos damos cuenta que el miedo que algunos hermanos nos trataban de infundir no era para tanto. Tienen una ciudad muy bonita, todo ha sido muy agradable, no nos ha tocado ver nada desagradable hasta el momento. Ojalá que así sea, así siga hasta el día de mañana que regresemos a casa. Estamos muy contentos con ustedes, hermanos. Los hermanos con los que hemos tenido el tiempo de estar, también todo ha sido muy agradable. Gracias por sus atenciones. Pero bien, en esta noche venimos a este lugar a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y así como el día de ayer, procuraremos que así sea, tal cual como es la palabra, el consejo de nuestro Dios. Pido de su paciencia a través de este tema, y pido que usted abra su mente y su corazón al consejo de nuestro Dios. En lo personal, al preparar este tema, rogaba a Dios para hacer una buena interpretación del texto. Y esa era mi encomienda, y eso es lo que trataré de hacer. Pero quiero decirle que usted también tiene una responsabilidad. Que todo lo que yo diga, usted lo tiene que examinar para saber si realmente eso es lo que Dios dice a través de su palabra. No puede confiar en el hombre, por nadie que sea. Por mucho que pueda hablar o por muchas credenciales que una persona tenga, eso no nos da a nosotros el derecho de poder confiar abiertamente. En lo único que usted puede confiar es en la palabra de nuestro Dios. Así que a través de eso yo he hecho un trabajo, pero usted tiene un trabajo en esta noche. Estar bien atento en lo que vamos a decir para que usted identifique a través de la palabra si es consejo de nuestro Dios. El tema que se me ha encomendado en esta ocasión es un tema que, al igual que ayer, veo muy pero muy interesante. Hoy es el día de salvación. Esta es una verdad muy grande, la cual podemos deducir a través del texto de 22:16 del libro de los Hechos. Pero para poder señalar un poco más en cuanto a esto, en cuanto a este texto, no cambia. ¿Se apagó tal vez? Ok. Listo, muchas gracias. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Una pregunta. Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Al igual que ayer, vamos a analizar primeramente en el contexto de este verso. Ya hemos dado lectura a partir del verso 1 y de hecho este pasaje va un poco más atrás del capítulo 22. Cuando Pablo llega a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, Pablo es recibido por Santiago y por los apóstoles y ancianos de ese lugar. Ellos conversan con Pablo y lo invitan a realizar la purificación a fin de seguir siendo oído por los judíos. Él va a esa purificación que se celebraba por 7 días. Pero aquellas personas ya identificaban a Pablo como aquel que predicaba a Cristo. Una vez que está ahí, ciertos judíos van hacia Pablo y lo toman preso. El capítulo 22 inicia con esa disertación o esa defensa de Pablo ante aquellos que lo acusaban. Vamos a ver esta parte como parte del contexto. Y cuando hablamos del contexto, vamos a hablar de dos cosas. Cuando Pablo habla en el capítulo 22, usted lo puede dividir del verso 1 al verso 5. Pablo va a hablar acerca de su pasado. Y del verso 6 al verso 10, Pablo va a hablar también y va a platicar el encuentro que tuvo con el Señor. ¿Sí? Ayer, ¿se acuerdan que hablábamos de cómo Pablo veía a las personas que no creían, a los atenienses? ¿Cómo los veía que ellos tenían muchos pensamientos diferentes?
Ahora, Pablo nos va a hacer ver cómo se veía él antes de venir a la verdad. Eso es lo que Pablo va a hablar aquí con un propósito definido. Aquí hay dos cosas. Número uno, cuando nosotros estamos en la verdad, volteamos a ver allá a la gente y muchos cristianos se admiran de esas personas. Y dice, ¿cómo pueden andar tomando? ¿Cómo pueden andar de adúlteros? ¿Cómo pueden andar en fornicación? ¿Cómo pueden ver esto? ¿Cómo pueden escuchar esto? Y a veces caemos en un cristianismo en donde en vez de ayudar, nos dedicamos a criticar. Pablo vio a los atenienses y Pablo les habló acerca del evangelio. Pero ahora Pablo va a dar una señal de por qué nunca juzgaba a la gente. Y es que Pablo nunca olvidaba de dónde venía. Pablo no olvidaba en lo que había caído. Pablo estaba consciente de eso, por eso habla. Pablo, cuando hablamos acerca del contexto de Pablo, cuando hablamos acerca de su pasado, del verso 1 al verso 5, lo primero que va a explicar del verso 1 al verso 3 es su pasado como judío. ¿Qué dice el verso 1 al verso 3? Lea por favor en su Biblia o lo tenemos presentado aquí. Varones, hermanos y padres. Dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Por qué Lucas, el escritor del libro de los Hechos, señala esta parte de que Pablo habló en lengua hebrea? Esto es muy importante porque en el tiempo de Pablo, el idioma que era base era el griego. ¿Sí? La mayoría de judíos hablaban el griego. Algunos de ellos, cuando querían ser más estudiosos, cuando nos referimos a la secta de los fariseos, que eran muy celosos, que estudiaban la ley de Moisés y que enseñaban la ley, ellos tenían que estudiar lo que enseñaban. En este caso, enseñaban la ley. La ley fue escrita en hebreo. Los profetas y los salmos, en su mayoría, fueron escritos en hebreo. Entonces, para poder hacer una buena interpretación, necesitaba Pablo saber esa lengua. Cuando Pablo habla en hebreo, y aquellos que le están tomando, y aquellos que le van a juzgar, escucha que habla en hebreo, esto representa mucho para ellos. ¿Por qué? Porque no está ante cualquiera. Está ante un hombre que conoce la ley, ante un hombre que ha estudiado y que lo que va a decir es importante. Por eso, ¿qué hace la gente? Guarda silencio. Porque lo que dice va a ser importante. Dice, yo de cierto, dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado, y esto va a ser importante, en esta ciudad. Y luego dice, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel es un maestro, un judío, un doctor de la ley, que era muy reconocido en esos tiempos. Cuando Pablo lo dice, no solo soy estudioso, sino que yo vengo de este lugar. Esta expresión es para nosotros como cuando alguien dice, ahorita me llamaba la atención, el hermano le preguntaba al jovencito de al lado, ¿verdad? ¿En qué escuela estás? Es como alguien que termina una carrera y dice, yo soy doctor. ¿De dónde? Me gradué en tal universidad. Y luego va y va creciendo esto y termina uno y dice, yo también soy médico, ¿verdad? Hablando en la parte médica, dice, y salí de la UNAM. Y esto es algo que todavía tiene. Y luego dice otro, yo salí de la UNAM y hice un posgrado en Harvard. Y así va. Cuando Pablo señala que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, está diciendo, yo sé de lo que les voy a decir. Yo he sido instruido por uno de los mejores maestros que hay en nuestra época. Eso es lo que Pablo está estableciendo. Estrictamente, dice, conforme a la ley de nuestros padres. Y luego todavía añade, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
El celo que esos hombres presentaban era un celo que venía a través del conocimiento que había ellos. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que Pablo va a hablar acerca de su pasado, pero va a hablar acerca de él no era cualquier persona en el judaísmo. Él conoce la ley por la cual le quieren juzgar. Pablo se presenta de esa manera, pero también Pablo va a hablar de su pasado como perseguidor de la iglesia. ¿Ok? No solo como judío, donde vemos que no era cualquier judío, sino era un judío celoso, un judío con conocimiento, trabajado. Ahora también va a hablar acerca de cómo era su pasado como perseguidor de la iglesia. Verso 4 y verso 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, señala. Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. No había acepción de personas. Él era por Dios. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de que también recibí cartas para los hermanos, dice, y fui a Damasco para traerlos presos. Cuando hablamos del pasado de Pablo, hermanos, debemos contemplar estas dos opciones de alguna forma, porque Pablo tiene que establecer primero cómo llegó a lo que el día de hoy le acusan. No pierda esto de vista. Pablo está arrestado. Pablo está ahí. Y Pablo iba camino a su muerte. Porque era lo que esos hombres iban a hacer. Lo que querían hacer con él. Y Pablo empieza esta defensa estableciendo que en su pasado él fue judío. Pero también estableciendo que en su pasado él mismo persiguió a la iglesia. ¿Ok? No pierda detalle de esto, más adelante tiene mucho sentido con lo que vamos a ver. Ahora, también cuando hablamos de entender el contexto de este pasaje, hablamos de que Pablo va a hablar de su encuentro con el Señor. Ahí es C, perdón, es el inciso C. Pablo va a hablar de su encuentro con el Señor. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Es como un proceso. ¿Sí lo está viendo? Pablo habla que él era judío, Pablo habla que él era perseguidor de la iglesia, y ahora del verso 6 al verso 10, Pablo nos va a hablar que él tuvo un encuentro con el Señor. Este encuentro tiene tres características. Primero, fue un encuentro repentino, no era algo planeado. Número 2, era un encuentro personal. Esto fue entre el Señor y Pablo. Y número 3, fue un encuentro con propósito. Estas tres cosas las vamos a ir analizando. Número 1, fue un encuentro repentino y asombroso. Puede leer usted en su Biblia, en el verso 6, vea lo que dice. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, dice Pablo, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Cómo pasó esto? No lo sé. Yo iba a Damasco a perseguir a los cristianos y de repente la vida nos cambió. Esto lo tenemos que poner junto de cómo pasa nuestra vida. ¿Sí? El Señor a muchos de nosotros nos llega de una forma en la que no lo teníamos planeado. El encuentro que tenemos con Dios a través de su palabra ahora nosotros es de esta manera. Alguien nos entregó un folleto, alguien invitó a los niños a la iglesia, hubo una campaña, así, mi familia me habló, platicábamos, era una plática casual acerca de la existencia de Dios y se dio. Todo esto que Pablo dice tiene un propósito, hermanos. Cuando nosotros vemos esto, es un encuentro personal. ¿Por qué es un encuentro personal? Que Pablo dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Eso también puede ser una señal de que Jesús le habló en hebreo, lo cual otros no hablaban,
pero también lo podemos aplicar en que muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no va a entender por qué queremos escuchar al Señor. Esto es algo tan personal, donde yo no puedo saber sus pensamientos. Además, no los he escuchado el nombre de muchos de ustedes, pero 2, 3 veces que hemos charlado, pasado palabra, no recuerdo el nombre de todos. Como humanos tendemos a hacer esto, pero Dios conoce todo de nosotros. El encuentro que tenemos con Dios es un encuentro, hermanos, tan pero tan personal, como también lo podemos ver aquí. Ese encuentro con el Señor es un encuentro con propósito, no fue casualidad. Este encuentro tenía una razón. Verso 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Porque si se encontró con el Señor, había un propósito. Si usted está aquí en esta noche, hermanos, quiero decirle esto. Hay un propósito, amigo. Hay un propósito que usted esté aquí. Si Dios le ha permitido esta bendición, hay un propósito para esto. ¿Saben? También es importante resaltar esta parte del contexto. Pablo habla del proceso que vivió para la salvación. Pablo habla de ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque es importante aclarar que Pablo aclare que no solo había visto al Señor o había tenido un encuentro con el Señor. Esto es bien importante, porque tener este encuentro con el Señor no es suficiente con estar aquí. ¿Sabe? En Juan capítulo 17, verso 11 y verso 12, se habla de un hombre que siguió el camino de Jesús. A donde quiera que iba Jesús, él iba. Hasta en sus últimos momentos, él lo acompañó. Escuchó todo lo que Jesús dijo. Vio todos los milagros que Jesús hizo. Fue enseñado por el mejor, pero no fue suficiente para él. Porque no quiso realmente obedecer todo lo que vio y oyó. Pablo pudo haber tenido este encuentro con el Señor, pero hasta ahí hubiese quedado si Pablo no va al siguiente nivel de obediencia a lo que el Señor le ha dicho. El ejemplo del que la hablé es el ejemplo de Judas. Judas estuvo siempre con el Señor, oyó al Señor, pero no obedeció al Señor. Otro ejemplo es el que habla Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. En este ejemplo, Jesús mismo, a través de una parábola, de una comparación, habla de 2 clases de hombres. El primero de ellos, San Juan dice, es un hombre prudente, es el que oye y hace. ¿Por qué? Porque oyó lo difícil que era vivir sin el consejo. Porque iba a venir lluvia, porque iba a descender ríos, porque iban a venir vientos. Y entonces, ¿cómo iba a soportar todo eso? Pero el segundo ejemplo es de aquellos que no escucharon. Mire, pongan atención en esto, porque esto es muy importante. El segundo ejemplo son de las personas que sí oyen, que están aquí, que en esta noche están aquí. Dice, pero a estos, dice, al que oye y no hace, le compararé a un hombre insensato. Así, no que no escucha, aquí está. Es más, ellos muchas veces saben más que otros, más que muchos de nosotros. Pero hay una diferencia. No estuvieron dispuestos a hacer, a obedecer. Cuando hablamos acerca de esto, podemos nosotros entender por qué es importante que Pablo cierre este proceso. Pablo
tiene que cerrar que tuvo ese encuentro, pero que tuvo que obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. Cuando hablamos de esa experiencia, de esa obediencia para la salvación, Pablo experimentó lo primero que experimentó fue una gran necesidad. Ese proceso de ir desde este lugar hasta Damasco, sin la vista, y yo me detengo un poco más en esto. Esto no es doctrina, es como yo lo pienso, y usted es libre de pensarlo o no. Cuando pienso en Pablo, después del encuentro del Señor, camino a Damasco, yo pienso en un Pablo que va meditando en que todo lo que les había hecho a las personas, dice que estaban bien, que estaban siguiendo el camino correcto y que él los había maltratado. Iba sin vista, pero yo creo que él iba más preocupado por todo lo que había hecho que por no ver. Cuando él experimenta esta necesidad, decir, necesito ir allá, porque necesito saber qué debo de hacer, porque lo que he hecho es malo. El primer encuentro de una persona, para que logre obedecer, para que sus pecados sean, lo atraigan a la obediencia, hermano, y no cualquier cosa que lo mantenga allí en su lugar, es primero esa necesidad. Esa necesidad. Les digo a los hermanos, cuando yo estudio con una persona, que tengo un estudio personal con él o con ella, y yo veo que vamos avanzando en lo que debe aprender, y pasamos al punto del bautismo, y le pregunto, ¿qué crees que deberías de hacer tú? ¿Qué es lo que tú deberías de hacer según lo que has aprendido? La persona, porque las personas son inteligentes. Y la persona me dice, bautizar. Cuando lo comprendo. Pero no me quedo ahí. Y le pregunto, ¿cuándo deseas ser bautizado? ¿Cuándo deseas ser bautizado? Si la persona me dice, mañana, si la persona me dice, el próximo domingo, si la persona me dice, te mando un mensaje cuando, le digo, tenemos que seguir estudiando. Tenemos que seguir estudiando. Porque no ha comprendido lo necesario del bautismo. No hay una comprensión de por qué es el bautismo. Si después de comprender la palabra no hay eso, hay que seguir. No le digo, tú ya te vas al infierno, va, nada que ver. Le digo, necesitamos seguir estudiando. Porque aún no hay una necesidad en esa persona. Aún no hay esa necesidad. Cuando nosotros vemos lo que Pablo llevó, en el verso 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano, vea esta necesidad. ¿No era el Pablo fuerte que iba a arrastrar cristianos? Sí, es el Pablo que tenía la fuerza, la energía, que tenía la autoridad. Este es el mismo Pablo que ahora va ciego y llevado de la mano por otros. Tenía una necesidad a causa de lo que Dios le había hecho ver. Una persona que aún no ve, que tiene la necesidad de recibir el perdón de pecados, aún no ha comprendido lo que Dios tiene para él. Aún no ha valorado esto. ¿Sabe? Capítulo 26, verso 18. La conversión de Pablo la vamos a ver en 3 capítulos en el libro de los Hechos. Se ve en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. En el primero se escribe cómo Pablo hace esta conversión, y en el 22 y 26 es el mismo Pablo hablando de cómo él se convirtió. 26, 18, para que abra sus ojos, dice, esta era la misión de Pablo al predicar.
Dios le dice, tienes que ir a esas personas a predicarles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando Pablo sabe que las personas tienen que ver, ¿sabe quién lo había experimentado? ¿Quién había experimentado la necesidad de ver? Él mismo. Él sabía lo que era tener necesidad de ver. Por eso lo vio. Porque ahora cuando el Señor le dice, ¿sabes qué es tan importante que la gente vea? Pablo lo entiende desde la parte física, pero especialmente desde la parte espiritual. ¿Sabe qué necesidad tiene la gente de ver la gloria de Dios allá afuera? ¿Sabe cuánta es la necesidad que el mundo tiene de que la gente, que los cristianos les hablen de Cristo? Es mucha la necesidad, hermanos. Pero muchas veces le hablo a los miembros de la iglesia. Muchas veces pasamos por alto esa necesidad que el mundo tiene. ¿Por qué? Quiero preguntarle sinceramente y con mucho cariño y respeto, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó la palabra en nuestro país? No en un púlpito, sino allá abajo, con una persona que necesita. ¿Sabe cuántas personas necesitan allá afuera de Dios? Todos. Así que usted no tiene que esperar para decir, este sí, este no. Usted tiene la oportunidad, cuando vea a alguien, de anunciar la palabra de Dios. Pero la iglesia ha perdido esa responsabilidad. La iglesia ha olvidado lo que es estar ciego y cómo la luz de Cristo nos da vista. Pablo no lo olvidó. Pablo experimentó eso y quería que todos recobraran la vista, espiritualmente hablando. Hermanos, necesitamos seguir hablando. Necesitamos seguir alumbrando allá afuera, porque la gente tiene necesidad de Cristo. La gente tiene necesidad de Dios. Cuando hablamos acerca de ese proceso para que vivió Pablo para la salvación, también Pablo necesitó que le instruyeran en lo que era necesario hacer. Ese Pablo que era conocedor, ese Pablo que hablaba hebreo, ese Pablo que era celoso, ese Pablo que era fariseo, ese Pablo que recibía cartas con autoridad, ahora necesitó que alguien le dijera lo que tenía que hacer. Dice verso 9, Hechos 9:6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esto lo podemos ver también en el capítulo 22, del verso 10 en adelante. Ananías tuvo que instruir a Pablo en lo que era necesario hacer. Cuando hablamos de este proceso, Pablo también comprobó la verdad de Dios. Lo que le decía en el principio. Usted tiene que oír como Pablo oyó. Pero Pablo tenía que comprobar que lo que había oído era verdad. Así usted, todo lo que usted escuche en una campaña, en un seminario, en una reunión congregacional, usted tiene que comprobar que todo lo que se está diciendo es verdad. Es verdad. No porque conozcan al hermano Asael, Jorge para ustedes, y lo quieran mucho, va a pasar el hermano y todo lo que diga el hermano está bien. No. Ustedes tienen la responsabilidad de comprobar que realmente eso es de Dios. Juan dijo, probar los espíritus. Si son
de Dios. Probarlos. ¿Por qué eso es importante? Pablo, no había un Nuevo Testamento como tal, pero ¿cómo se comprobaba al principio la palabra? A través de los milagros. Por eso los milagros existían en el primer siglo, porque era la comprobación del mensaje dado. En este caso, Pablo recibe el mensaje de parte del Señor, pero cuando llega con Ananías, Pablo comprueba que eso era verdad. Hay un milagro de por medio. Hechos capítulo 22, verso 13. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, dice, recobré la vista y lo comprobó lo que se le había hecho. ¿Cuántas veces nos vamos de este lugar? En verdad felicito a los hermanos que apuntan, y felicito más a aquellos que tal vez tienen una memoria que muchos de nosotros no poseemos. Pero cuando apuntan, yo les quiero decir a aquellos que felicité, esto va a llevar un verdadero resultado. Si usted llega a su casa y en el transcurso de la semana usted ve lo que se ve y usted comprueba eso, es un proceso, y esto va a ser muy beneficioso para su vida. Cuando nosotros vamos hablando acerca de esto, dentro de este último proceso, Pablo entendió que hay un propósito en la voluntad de Dios. Pablo comprendió esto. Se me apareció, llegué, recibí el mensaje, comprobé el mensaje, y ahora era momento de ver que había un propósito en todo esto. Hechos 22, 14 y 15. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que, usted lo puede subrayar también en su Biblia, porque esto es importante, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Siguiente verso. Porque, el por qué también siempre es importante, serás testigo suyo en todos los hombres. Esto es importante. No solo es porque sí. Hermanos, hay un proceso en todo esto. Pablo, por último, este sí es el último, por último, entendiendo ese proceso, hermanos, Pablo tenía que tomar una decisión en cuanto a todo lo que había vivido. Pablo tenía que tomar una decisión, y es el verso que hemos estado leyendo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando Pablo habla de esto, hermanos, cuando Pablo habla de esto, recuerden, él está platicando cómo se dio esta conversión. Sí, predico a Cristo, es lo que me están acusando, pero ustedes deben entender cómo llegué a esto. ¿Cómo llegué? Recuerde conmigo, yo era judío, mi pasado era judío, yo era perseguidor, pero también tuve un encuentro con el Señor. Y ese encuentro se vivió de esta manera. Al final de ese encuentro, yo tuve que tomar una decisión. Eso es lo que Pablo les está preguntando. Cuando está en la siguiente defensa, en Hechos capítulo 26, la tercera vez que se cuenta esta historia, dice, Pablo tiene estas palabras y me gustan mucho. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo sabía que tenía la posibilidad de obedecer o de no obedecer. El Señor no le obligó, pero él dice: no fui rebelde. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algo en cuanto a esto. Vamos a entender lo que Pablo tuvo que superar para tomar esta decisión. Y esta es la aplicación para todos nosotros. Cuando hablamos de entender esto, entender lo que Pablo... Quiero decirle esto. ¿Sabe por qué es importante entender el contexto? ¿Y por qué en lo personal
me gusta primero enseñar el contexto en lo que más puedo, porque de aquí va a depender, hermanos, de aquí va a depender realmente toda la enseñanza. El contexto es lo que nos va enseñando. Si yo le pregunto a usted, de casualidad usted ha visto que en la Biblia misma dice que no hay Dios, ¿qué le diría usted? No me diga dónde, que algunos tal vez sí saben, si no o si sí. Pero ¿qué pasa si alguien le dice, en la Biblia dice que no hay Dios y tú la estás leyendo? ¿Y tú crees en Dios? ¿Y en la Biblia lo dice? Y muchos cristianos dicen, no, ¿cómo? La Biblia no puede decir que no hay Dios. Pero sí, sí dice. Sí lo dice. Pero es importante entender quién lo dice. El necio. Dice el texto, el necio dice, en su corazón no hay Dios. El necio dice. Porque es importante entender el contexto. Y le estoy hablando de una porción pequeña. Porque cuando entendemos el contexto, vamos a entender lo que realmente nos quiere decir un verso. ¿Por qué Pablo tiene que decir estas palabras en cuanto a cómo lo vio Ananías? Bueno, cuando hablamos acerca de esto, tenemos que ver a aquel apóstol que a cuántas ciudades llegó. Ayer lo decíamos, a más de 18 ciudades diferentes, en 3 continentes. Ahí estuvo Pablo. Él viajó, él se enfrentó contra toda clase de personas por amor a Dios, porque defendía la fe. Pero ese Pablo tuvo un comienzo, y su comienzo dice tal cual este verso que vamos a estar hablando. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Quiero decirle esto. Pablo está hablando que cuando le predicó a Ananías lo que tenía que hacer, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? Pablo estaba detenido. Pablo no fue como aquel etíope que ¿qué dijo? Aquí hay agua. ¿Quién me lo va a impedir? No, ese no es Pablo. Pablo es alguien que ha experimentado la presencia de Dios, alguien que vio la comprobación, pero que aún lo está pensando. Es como tú, amigo, que has llegado a la palabra de Dios, que la has experimentado, que la has comprobado, que sabes que tienes que dar el paso, pero que aún te detienes ahí. Que aún hay algo que te detiene. ¿Por qué razón es que alguien se puede detener? Bueno, esa parte de detenerse ahí es generada por algunos pensamientos invasivos. ¿A qué me refiero con pensamientos invasivos? Porque mientras que la palabra de Dios entra, trata de convencerme de que aún estoy en mis pecados y que así no recibiré la salvación, y me está redarguyendo por lo que yo he vivido. Mientras eso pasa, hay muchos pensamientos que vienen a nuestra mente. Por una razón por la que yo tengo que pasar, hay muchas otras razones que en la mente me llegan para no pasar. Esa es la razón. Y no lo vemos mal. El resto de los hermanos no crea que lo ve mal, no crea que lo juzga. Nadie lo juzgamos por eso. Pero es importante que usted identifique esto. ¿Cuántos de ustedes? No sé si en esta noche hay, pero si hay alguien aquí que ha visitado la iglesia por un tiempo considerable, que ha escuchado lo que Cristo hizo por usted, que usted se arrepiente de su pasado, que usted se arrepiente, pero ¿cuántas veces ha querido pasar al frente y dentro de sí usted mismo se dice, no, aún es tiempo, no estoy preparado? ¿Cuántas veces? Platicaba con un hermano
no, hermana, perdón, con una hermana, y ella me decía, cuando me bauticé, hermano Pedro, tenían semanas en mi cajuela la ropa para bautizar. ¿Qué quiere decir esto? Que ella entendía bíblicamente que lo tenía que hacer. Pero cada que quería pasar, había un pensamiento que la detenía para hacer. Había un pensamiento. Pablo, debe pensar en Pablo. Pablo era una persona que había vivido completamente en el judaísmo. Unas horas atrás de esto, iba a perseguir cristianos. Y estaba frente a Ananías, y Ananías estaba esperando que Pablo decidiera convertirse al cristianismo, a lo que él perseguía. Le pregunto, ¿cree que esto era sencillo para Pablo? ¿Cree que era sencillo levantarse y decirle, sí, Ananías, quiero bautizarme, quiero pertenecer a este camino? Muchas cosas tuvieron que pasar. Muchas cosas. Esto es importante, hermanos, porque este tipo de pensamientos invasivos no solo es no estás preparado, sino también es ese tipo de pensamientos que te dice, hoy no, porque me da vergüenza. Hoy no, dice, porque hay muchos hermanos. Mejor mañana que estemos ahí en la congregación, con la congregación local. Y mañana se te van a quitar las ganas. Lo que el día de hoy te dice que no, está tratando de ahuyentarte de la salvación. Ese pensamiento necesitas hacerlo a un lado. Pablo no podía pensar, ¿qué van a decir los que me dieron las cartas? Ellos me mandaron por cristianos. ¿Y cómo voy a regresar yo? Diciéndole, ahora yo soy cristiano. ¿Se imaginan a Pablo así? Estos pensamientos tenían que estar en Pablo. Pablo era una persona como usted y como yo, con sentimientos, con debilidades. Ese era Pablo. ¿Sí? En Hechos 9, 12 al 14, Pablo mismo es identificado por el resto de los cristianos como alguien que perseguía el camino. Sí, Ananías me está hablando de lo que tengo que hacer y yo venía por él para llevármelo a Jerusalén. ¿Cómo me lo está diciendo Ananías? Ananías temía de Pablo. Ananías dice, no es el que nos persigue, Señor. No era sencillo, hermanos, para nadie, pero tampoco era sencillo para Pablo. Hay pensamientos invasivos que el día de hoy, que tú que quieres obedecer, que sabes que lo necesitas hacer, te dice en la mente, hoy no, porque quizás no puedas dejar de pecar. Mejor no, mejor espérate. Mejor espérate. Voy a platicar la historia del amigo de un vecino, Victorio por ahí. Cuando quería obedecer, batallaba mucho con algo. Ya lo traía planeado, pensado, lo necesito, pero batallaba mucho con su forma de hablar. Decía muchas maldiciones. Y decía, yo me voy a bautizar, pero cuando lo haga, lo voy a hacer de veras, para ya no hacer nada de lo que hacía antes, para ya no hablar como hablaba antes. Cuando deje de decir groserías, maldiciones, entonces me bautizo. ¿Sabe cuándo lo dejó hacer? Sino hasta que se bautizó. Porque es entonces, lo explico de esta manera. Esta persona llegaba a la iglesia y cuando estaba en la iglesia no decía nada, hablaba bien, pero cuando se iba allá afuera se le soltaba la lengua. ¿Sabe por qué? Porque solo tenía el compromiso en este lugar. Por eso. Pero cuando se bautizó,
entendió que el compromiso ya no era en este lugar. ¿Por qué le digo esto? Si usted ha planeado bautizarse cuando deje de ese pecado que no ha podido dejar, que es lo único que le falta para obedecer, le tengo una noticia. Usted no lo va a dejar hasta que no se comprometa con el Señor. Hasta que usted no reconozca que necesita el perdón de ese pecado y ya no hacerlo más. Hasta ese momento le va a pasar. Así que no escuche esa voz que tal vez le dice, hoy no, porque aún puedes seguir pecando. ¿Sabe cuántos dejan de pecar cuando se bautizan? Ninguno. Porque todos somos pecadores. No hay uno que no peque. Todos pecamos. Pero se trata de dejar de practicar ese pecado y la única manera es que usted se comprometa con el Señor. Esa es la única manera. ¿Sabe? Hay otra vocecita ahí en la mente que nos dice, hoy no. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a decir? Y usted póngale ahí que ya me bauticé. A veces nos consume la idea que tal vez vengo sin mi pareja y cómo voy a llegar en la noche y le voy a decir, me bauticé para el perdón de mis pecados. Y eso a muchas personas lo detiene. ¿Cómo le voy a decir en mi casa, a mis hijos? ¿Cómo le voy a decir a mis padres? ¿Cómo le voy a decir a mis amigos que ya no puedo participar en eso porque ahora soy cristiano? Y esa es la razón por la que muchos se detienen. Pero eso solo es la idea que nos mantiene lejos de la salvación. Solo es la idea. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando usted, que no ha sido bautizado, pero que reconoce quién es Cristo, que cree en Cristo, que en algún momento tuvo la necesidad, que puede decir, hermano, tiene razón, hace un mes sentí la necesidad de bautizarme, entendí que me tenía que bautizar, pero no me atreví a pasar. Le aseguro que al otro día esa necesidad y ese entendimiento desapareció. ¿Por qué? Porque cuando no lo dejé entrar en el corazón, se cumple lo que el Señor dijo. Viene el malo y arrebata lo que había sido sembrado. Por eso, si usted el día de hoy entiende que tiene que ser bautizado, que necesita el perdón de los pecados, no se espere a mañana. Es importante que usted lo haga el día de hoy, porque ese entendimiento puede desaparecer. ¿Sabe? Vamos avanzando para terminar. Cuando Pablo tuvo esa indecisión, porque tuvo indecisión, ¿por qué te detienes? También esa indecisión no solo fue generada por pensamientos invasivos, sino también la indecisión, hermanos, es generada por ser personas dependientes. ¿Qué es ser una persona dependiente? La persona dependiente es aquella que no puede tomar una decisión sola. Y así hay muchos. Les da miedo tomar una decisión. Tienen una persona que influir directamente para que él tome la decisión. Pablo posiblemente era influenciado por los ancianos de esos tiempos. Posiblemente. Pero tuvo que abandonar eso para lograr llegar a la salvación. Esa indecisión también puede ser generada por miedo a no lograr ser lo que otros son. Sí, hermano, es que yo sí me quiero bautizar, yo quiero ser cristiano, pero no creo que yo pueda ser cristiano. ¿Por qué? Pues es que veo a tal joven o a tal jovencita y no, pues
yo no me veo como él. Veo al anciano de la congregación y yo no me veo así. Y ponemos una expectativa de un cristianismo el cual creemos que nunca vamos a lograr. Pero eso no es verdad. Usted no tiene que ser lo que es el otro hermano. No lo tiene que ser. Usted tiene que ser usted mismo. Usted tiene que lograr dar lo mejor que usted tiene para Dios. Usted tiene que convertirse a Cristo, no convertirse al hermano. Y hago mucho énfasis en esto, porque muchos por eso aún se detienen. Porque creen que no van a ser como el hermano. Esa no es la misión. La misión no es ser como ningún otro cristiano. La misión es ser lo que Cristo espera de nosotros. No se detenga solo por esto. ¿Sabe? Esa indecisión es generada por miedo a no lograr lo que decíamos ahorita, lo que otros son. Pero también esa indecisión es a través del temor. ¿Sí? Lo que Pablo tuvo que superar para tomar esa decisión, Pablo tuvo que superar el temor. Ananías le dijo, levántate y bautízate. Porque alguien puede, de alguna manera, ¿a qué puede tener miedo? El miedo a no superar el pasado. El miedo a no saber lo que vendrá. Si me bautizo hoy, ¿qué va a pasar mañana? El miedo a la crítica. ¿Cómo me van a ver? El miedo a algo diferente. Muchas personas están perdiendo su vida solo por el temor. Necesitamos entender que hay una diferencia entre tener miedo, porque tener miedo es algo humano, es algo que todos pasamos, pero hay una diferencia clara entre el temor y la cobardía. El temor es algo que todos experimentan, pero que también da oportunidad a la valentía. Valiente es aquel que supera el temor. Esa es una persona valiente. Eso fue lo que fue Pablo, con todo el peso que traía, con todo su judaísmo, con toda su tradición, con todo su celo. Él, por amor a su vida espiritual, a su salvación, fue valiente y superó todo eso. Pero hay alguien que dice, entiendo, pero aún no puedo. Cuando decimos eso, estamos cayendo al punto de la cobardía. La cobardía es ese temor que nos paraliza, que no nos permite actuar. Y eso es algo que puede ser terrible. Apocalipsis 21:8. Ahí es dice un hermano, los cobardes encabezan la lista de los condenados. Los cobardes. ¿Sabe por qué? Porque estuvieron así de obedecer. Así. Y por ese poco se perdieron. Por no dar ese paso, se perdieron. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, cuando hablamos acerca de Pablo tuvo que superar el orgullo. Tuvo que superar completamente el orgullo. ¿Por qué? Porque Ananías le dice, levántate y bautízate, lavando tus pecados. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que todo esto lo había hecho por ignorancia. Y ahora Ananías le dice, tú estás pecando, tú estás en pecado. Esto fue un golpe fuerte. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos ayer con los filósofos? Que Pablo mismo les dijo, ignorantes. Ahora al que era celoso de la palabra de Dios, Ananías le está diciendo, pecador. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? Que era Pablo en ese momento. Apartado de los pecadores.
apartado a los que no obedecen, apartado a los que llevan una vida, y ahora está delante de un hombre que le está diciendo: lava tus pecados. Necesitas lavarte, pecador. Y eso es un golpe al orgullo. Que nosotros pasemos aquí al frente, para muchos es mostrar debilidad. Para muchos es mostrar debilidad. ¿Por qué? Porque siguen viendo a las personas. Pero ¿quién no puede ser débil al lado de Dios? Hermanos, todos somos débiles. Somos nada. Solo se trata de reconocerlo delante de Dios. Pablo tuvo que hacer eso delante de aquel a quien iba a perseguir. Él superó su orgullo también debido a la calidad moral que tenía como judío. Él se tuvo que enfrentar contra todo esto. Cuando hablamos de eso, también hablamos de que el orgullo que aún nos tiene ahí sentados, que no nos permite decir: necesito el perdón de mis pecados, porque no quiero que los hermanos me vean así, como una persona débil, aun cuando yo sé lo que he hecho, aun cuando yo sé lo que he fallado. Pero ¿sabe qué hace el orgullo? El orgullo es como ese apapacho de Satanás que te dice: no te preocupes, tú sí pecaste, pero no querías. Es como ese orgullo que dice: sí, estás bien, pero Satanás ahí nos tiene con él y nos dice: todos están igual. Es más, el que está hablando posiblemente es peor que tú. Eso es lo que llega aquí. Eso es lo que el orgullo nos hace pensar y dice: mira, nadie se va a dar cuenta. Y por eso la persona sigue en sus pecados. Que dice: bueno, sí lo hiciste, pero no era tu intención. Hermanos, es pecado. Vives en tus pecados, amigo. Y si tú no eres capaz de darle lugar a Dios, vas a vivir en ese orgullo. Y ese orgullo es lo que ahí te va a mantener. Pero en aquel día final no vas a tener la vida eterna. No va a haber vida eterna para aquel que prefiere el orgullo a mostrar realmente lo que es delante de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de lo que Pablo tuvo que vivir, Pablo tuvo que superar la incredulidad. Pablo no creía en Cristo. Pablo había escuchado todo lo que se había dicho en cuanto al Señor y Pablo no creía. Pero ahora Ananías le dice algo muy interesante. Dice: invocando su nombre. Aquel a quien tú perseguías, aquel al que tú decías que no existía, aquel al que tú pusiste como un mentiroso, ahora tienes que invocar su nombre. ¿Qué significa invocar su nombre? Esto es un gran acto de adoración al Señor. Y Pablo sabía que al único que adoras es a Dios. Invocar el nombre de Jesús es una señal de reconocimiento delante de los hombres. Yo sé lo que Él hizo y lo hizo por mí. Invocar el nombre es el resultado de alguien que ha oído y que cree, de alguien que tiene fe y sabe lo que va a venir adelante. Si usted aún no ha confesado el nombre de Cristo, usted no está adorando como debe adorar. Usted no le ha dado el reconocimiento de lo que Cristo hizo. Y usted no tiene fe. Perdón que se lo diga eso. Pero la muestra de fe que dijo Santiago, la primera acción de muestra, es lo que Pablo tuvo que hacer. Tenía que invocar el nombre de Jesús. Cuando nosotros vamos viendo esto, podemos entender en esta noche, bajo ese verso solamente, del verso 16, lo que Pablo hizo. Hablamos acerca de ese contexto. En ese contexto, Pablo habló de su pasado. Pablo habló de su encuentro con el Señor, pero también Pablo nos enseñó el proceso que vivió para la salvación.
Pero también hemos visto o entendido lo que Pablo tuvo que superar para tomar esa decisión. Pablo superó la indecisión. Pablo superó el temor. Pablo superó el orgullo. Y Pablo también superó la incredulidad. ¿Qué es lo que te detiene, amigo, en esta noche? Lo que te detiene, hay una diferencia muy grande entre la condenación y la salvación. ¿Qué es lo que tú esperas en la eternidad? No se trata solo de vivir, se trata de eso. Hay una historia bíblica de unos hombres, los primeros hombres que pudieron comprobar lo que es la fe de Cristo. Porque la fe de Cristo habla principalmente de tres cosas. Habla de su vida, habla de su muerte y habla de su resurrección. Los primeros que lo vieron resucitar no creyeron. Los primeros que lo vieron resucitar decidieron darle mayor peso al dinero. Los primeros que lo vieron resucitar prefirieron darle más peso a las autoridades que al Hijo de Dios. Lo habían visto vivir, sabían lo que era Jesús. Lo vieron colgado en la cruz, lo vieron morir en la cruz y lo vieron resucitar. Pero tomaron la decisión de no creer. ¿Saben quiénes eran ellos? Soldados romanos. Fueron esos soldados romanos. Pablo pudo haber estado así. Pablo pudo haber estado en un proceso en donde solo supiera de Jesús, pero no hiciera nada más. ¿En qué proceso estamos nosotros, hermano? Pongámonos de pie en lo que cantamos un himno de invitación y pensemos en esto. ¿En qué proceso me encuentro? ¿Creo que Jesús es el Cristo? ¿Creo que Dios puede perdonar mis pecados? ¿Estoy dispuesto a confesarle delante de todos? Oh, hermanos, hoy no es el día. Hoy no. Mañana tal vez. ¿Qué es lo que nos detiene? Si tú crees en lo que hemos dicho y estás dispuesto a hacerlo y sabes que necesitas el bautismo para el perdón de tus pecados, pasa al frente. Te invitamos al entonar este himno de invitación que pases al frente y Dios está dispuesto a recibir. Si alguno de nuestros hermanos que ya ha sido bautizado, también para ustedes, pero saben que su relación el día de hoy no es buena, hoy Dios también puede restaurarte y Él puede recibirte. Él te escucha y Él escucha a todo el corazón que está arrepentido. Vamos a entonarlo, hermano. Canto número 36, mis amados hermanos, nuestros seminarios de cantos espirituales. Canto número 36, pecador, ven al dulce de Jesús. Cantemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
unas últimas palabras. Cuando alguien nos hace una invitación y por alguna razón no podemos llegar, nos sentimos mal y avergonzados. En esta noche, alguien te está hablando. Y te está hablando a ti, que has estado pensando en obedecer. Él sigue llamándote. No lo dejes esperar. Porque habrá el día en el que Él deje de tocar la puerta. Y entonces, ahí ya no habrá marcha atrás. Dale la oportunidad, pero en especial, date a ti la oportunidad de buscar la salvación en Él. Gracias por su atención y la invitación no termina ahora. La invitación sigue como el día de ayer y hubo quien tomó esa oportunidad de buscar la salvación. Dios les bendiga. Amén.